Bueno, esta es una sensación extremadamente extraña, porque, bueno, todas las ediciones el año pasado arranqué diciendo que retomamos las ediciones este año, porque lo que no te contamos, Martín, es que nuestros podcasts tienen espacios de 4 meses entre cada uno, que esperemos que este año no pase, al menos ese es el objetivo. Y bueno, hoy estamos extremadamente orgullosos, estoy usando mucho esa palabra, de retomar las grabaciones, nueva temporada, nuevos conductores, Santiago Arias, Sofía Gameliure, Muchas gracias, Santino Edu. López Bianchi en los controles en la producción. Y bueno, hoy con un espectacular invitado, que le súper agradecemos por venir el día de la fecha, el licenciado, el doctor Martín Cohen. Todo eso. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Contento de que digamos doctor y nos riamos. Recién entrabas acá y te preguntaban, bueno, nos hablabas de tu hijo y de que egresó hace poco, pero me intriga como más a modo personal tuyo, ¿qué sentís cada vez que entras acá? O sea, ¿tenés una sensación especial? Sí, muy. Mi relación con el colegio, mi relación personal con el colegio tiene esas dos etapas. La mía propia como estudiante, eso ocurrió entre 1980 y 1985, y mi etapa de padre de alumno. Entonces venía obviamente no con esa frecuencia y en otro rol, pero los 6 años que estudié acá, que además fueron 6 años muy significativos en el contraste entre los primeros 3 y los siguientes 3, los primeros 3 transcurren todavía durante la dictadura, los siguientes 3, los últimos 3 en la apertura democrática. Sí, a mí y a muchos me marcaron muchísimo. Es una institución que marca mucho este colegio. El edificio, el espacio marca mucho. En realidad institución y espacio se conjugan. Y habitualmente cuando vengo, porque he venido distintas veces, me ha tocado participar también de actos en el aula magna y ocupar el lugar donde yo veía ocupar a la gente grande, y ahora que estoy grande me toca a mí. Suelo tener un primer tramo de satisfacción, reencuentro, casi diría euforia, y hay una bisagra que no sé bien exactamente dónde está, y hay un momento que me empiezo a angustiar. Hay un no, tranquilos igual. Tranquilos, no va a pasar ahora, no va a pasar rápidamente. Hay como un primer tramo de reencuentro y de reconocimiento, y ese reencuentro y ese reconocimiento es un poco ilusoriamente reencuentro también conmigo mismo, con el que fui cuando yo venía acá, reencuentro ilusorio, reconocimiento ilusorio de mis propias horas y vivencias y recuerdos pasados acá, como si me volviese a encontrar por el hecho de estar acá con ese que fui yo y con esas vivencias, ya no en el recuerdo puro, sino plasmadas materialmente en los espacios que uno va viendo, va reconociendo, va recordando. De pronto vas caminando y te acordás que había algo, mirás y está, porque además esto permanece básicamente igual como era, mayormente, y en un momento descubrís lo obvio, que no tenés 15, que no tenés 16, que sí pasó el tiempo, que aun cuando uno dice, o sobre todo porque uno dice todo está igual, en un momento lo que eso pone en evidencia es que el que no está igual es uno. Y ahí se te vienen los 40 años encima, porque son 40 años los que pasaron, es muchísimo tiempo, y ahí me empieza a agarrar una especie de angustia. Cuando yo me recibí de profesor, hace mucho, y empecé a buscar colegios donde trabajar, fui probando en diferentes lugares, dejando currículum en diferentes lugares, y uno de los lugares a donde acerqué el currículum fue acá, pero en un momento me di cuenta que yo no iba a estar en condiciones, porque como tengo este timing de 20 minutos, media hora de euforia y después desmoronamiento, no me podía pasar eso en una clase. Y en un momento dije, yo no, salvo que construya, y obviamente es lo que habría tenido que hacer como docente si hubiese sido docente de este colegio, construir una nueva rutina, una nueva pertenencia, un nuevo vínculo. Cuando se me vienen encima los años que pasaron, me afecta mucho. Y con esto de los años, por ejemplo, vos tenés como una memoria muy detallada, o eso es una intriga que a mí me genera. Por ejemplo, hablamos de María Teresa, la preceptora en Ciencias Morales, y la descripción que haces de los lugares, a veces como me da un poco de... o sea, me sorprende. Es como, por ejemplo, María Teresa entra al baño y cada detalle, ¿cómo haces para recordar esos detalles? Que están más cerca.
El colegio es así. Por eso. Pero lo más detallado que nosotros lo sabes describir, es impresionante. Probablemente porque el recuerdo pueda ser más preciso que la vivencia en algún punto. En la vivencia uno se distrae quizás o se dispersa y en el recuerdo uno se concentra. Pero la marca ahí más fuerte porque es la marca, insisto, espacial y material. Este colegio tiene la historia que tiene el sentido de la tradición que tiene, ustedes lo saben porque son estudiantes. Aunque nos separe mucho tiempo, cuando yo fui alumno del colegio y ahora que ustedes lo son, también con la idea que este colegio transmite de que nunca dejas de ser estudiante del colegio. O sea, egresás hasta cierto punto, nunca no sos del colegio. Una manera en que eso se expresa, una de las tantas maneras, pero una de las más fuertes para mí, en las que eso se expresa es en la permanencia de la identidad espacial, que las cosas permanecen en general iguales a sí mismas. Hace 40 años no existían las computadoras. No, bueno, existían, pero existían, no sé, en la NASA, grandes aparatos. El modo que hoy nos manejamos con las cosas, bueno, con las nuevas tecnologías no existía, eso se agrega. Pero se agrega una estructura que permanece igual a sí misma y esa idea de un colegio que tiene una historia y que cuando uno entra no solo a un colegio, entra a la historia del colegio. Y cuando se va, no se va del todo, porque queda formando parte de la historia del colegio. Y un sentido de la tradición tan fuerte como funciona en esta institución tiene que ver con que está igual, con que las cosas están iguales. Cuando yo escribía la novela no volví al colegio. No es que vine a refrescar las cosas porque el asunto tenía que ver con trabajar con la memoria. Más bien me pasó al revés. Una vez me hicieron acá en el colegio, fue una de las primeras veces que volví, si no la primera, después de haber publicado la novela, una entrevista para la tele. Entonces me entrevistan, yo creo que fue allá en la sala de profesores. En un aula, ¿no fue? En un momento entramos a un aula y en un momento vamos al baño, que es donde transcurre buena parte de la novela, y el movimiento fue inverso, o sea, no ir al lugar para llevar los detalles a la novela, sino desde la novela ir a ver los detalles y ver que efectivamente era así, que las cosas son así, y me parece que para mí fue exactamente esa prueba, trabajar con mi memoria, no trabajar con una verificación empírica, trabajar con mi memoria, y se ve que funcionó bien. Ok, no sé. Y es muy interesante esto de cómo uno nunca deja de ser parte del colegio, pero además, ¿qué te llevas vos que te acompaña del colegio a puertas afuera, digamos? Más de una cosa, y no todas son simples o sencillas de llevar. Porque además yo hice el colegio, y habría que decir, hice por lo menos dos colegios por lo que decía antes. Las vivencias y las condiciones objetivas de este colegio entre 1980 y 1982 fueron unas, entre 1983 y 1985 fueron otras, y a mí no me tocó vivir el periodo más crudo, más brutal de la represión. O sea, en mi camada no había, en mi división empezamos los que empezamos. Los que se fueron es porque se llevaban dos previas, no porque se los llevaban la fuerza del terrorismo de Estado. A mí no me tocó vivir eso. Al mismo tiempo estaba en la institución donde eso había ocurrido. Y había ocurrido no hacía tanto. Pero eso lo fui como recomponiendo con el tiempo. Cuando yo estaba en primer año, en el año 80, a los de sexto sí les había tocado eso. Lo acababan de vivir. Yo me los cruzaba, digamos, sin saberlo. Pero hay algo que haría, y yo creo que esto es lo que traté de poner a funcionar en buena medida en la novela, por eso no vine a corroborar detalles, sino trabajé con la evocación, una atmósfera cargada. Yo a veces lo comparo, perdón, por el ejemplo es un poco trivial, pero a mí me resulta ilustrativo. Llegás de visita a una casa, te reciben una pareja, los anfitriones, se acaban de pelear. Vos no presenciaste la pelea, no sabés que se pelearon. Nada lo manifiesta, sonríen, son amables, pero algo enrarecido flota en el aire. Vos decís, acá pasó algo. Eso amplificado no a una casa y a dos anfitriones, sino a un colegio. Y una parte de lo que pasó, yo lo supe de lo que había pasado acá, yo lo supe solamente después, pero en esa atmósfera espesa viví 80, 81, 82, entendiendo retrospectivamente lo que había vivido. En ese momento no tenía herramientas para saberlo. Recapitulando, son dos los colegios que viví.
fueron muy distintos uno del otro, porque en el 82, después de Malvinas, 83, además hubo ya como una especie de subrayamiento de lo inverso, mucho no uniforme, etcétera. Después de 3 años donde el control del uniforme era estrictísimo, de pronto eso se flexibilizaba y en muchos casos hasta se sobreactuaba esa flexibilización. Yo no, yo me mantuve con el uniforme a ultranza. Modos de resolver 2 etapas bien distintas. Pero el colegio fue uno a la vez fue uno. Yo diría, hay algo que reivindico muy fuertemente y que me marcó de por vida, que es un tipo de relación con la apreciación, la valoración intrínseca del saber. Intrínseca, incluso a mí la literatura, por ejemplo, me interesa muchísimo, la historia me interesa, la química no tanto. Pero justamente las materias que uno diría no me interesan tanto es donde mejor podés calibrar, mejor podés medir una formación orientada a la valoración del saber en tanto que saber. Justamente porque el asunto del que hay que saber no te interesa tanto de por sí, ahí se mide todavía mejor, que el saber pasa a ser valorado por sí mismo, por el hecho mismo de saber. Entre saber y no saber, saber. Y eso se ve, insisto, y se mide mejor cuando aquello que hay que saber no te importa tanto, te lo vas a olvidar, te lo terminás olvidando, pero incluso en el olvido, o sobre todo en el olvido, lo que se mantiene y lo que no se lleva es ese vínculo, como digo, de valoración intrínseca del conocimiento y la disposición, la palabra es estudiar, la verdad, pero digamos, con todo lo que eso implica, yo casi diría un entrenamiento para estudiar, que no es fácil de adquirir. Yo soy docente, además, no se olviden que además yo trabajo con estudiantes hoy. Esas palabras de que me vienen de otro tiempo, claro, pero que son buenas, o yo las reivindico. Aplicación. Cuando yo era chico, no ya en el secundario, en el primario, que por ahí te ponían comentarios en el boletín de calificaciones, debe aplicarse más. Aplicar, que hoy por ahí es una palabra que ahora me remite al Nivea cuando vas a tomar sol, aplíquese después de, ¿no? Si transpira mucho, la aplicación al estudio, la capacidad de concentración, la capacidad del esfuerzo intelectual que requiere estudiar. Porque hay una parte, sobre todo cuando los temas te interesan, pero aún en esos casos que ocurre, te interesa, te enganchás, y hay una parte que requiere un esfuerzo de concentración, esfuerzo de aplicación, y el colegio me dejó, por un lado, la valoración de esa práctica, y por otro lado, la preparación para esa práctica. Y eso no se te va más. No se va más, es algo que está en tu formación y que cuando a lo largo de la vida, después ya elegís la carrera que más te gusta, seguís tu vocación, te vas encontrando con materiales diversos que hay que leer, que hay que preparar. Tener esa capacidad de disponerse al esfuerzo del estudio y de aprender es algo de por vida y es algo que yo le agradezco al colegio de por vida. Después hay otros elementos quizás, la sensación de creer que somos mejores que los otros, hay que tratar de sacársela de encima. Sí. Y si resulta que sos mejor que este o aquel, que no interese tanto, no marcarlo, no hacerlo a un lado, que se note solo o que no se note. La presunción no es una buena cosa y no es tan fácil sacársela de encima cuando funciona largamente al mismo tiempo como una indicación y como un mandato, como algo que te aseguran, dado que estás acá, que hiciste el rigurosísimo examen de ingreso y que perteneces a la élite que aprobó el examen de ingreso y que está aquí, que egresa. Además de eso es un mandato, tenés que estar a la altura de eso que sos. Ahí donde eso funciona, insisto, como estímulo de estudio, como estímulo de exigencia, el hábito de la exigencia en la parte legítima, no una parte de mortificación, pero ahí donde la exigencia es un estímulo valioso para estudiar, para hacer cosas, uno lo retoma. Suponer que uno es mejor que los otros o sentirse bajo el mandato de serlo, me esmeré en sacarme eso de encima. Muy bien. Hay un tema,
Así no nos tiran tampoco de endogámicos, ¿viste? De hablar todo el tiempo de nosotros. Pobre, la gente que no es de acá. Debe estar estos locos de mierda, vienen hablando hace Yo a medio... veces charlas así, porque obviamente uno habla con gente de todos lados. Le digo, nosotros no estamos todo el tiempo hablando de los colegios de ustedes. Ustedes están todo el tiempo hablando de nuestros. Tal cual. Yo ustedes no sé ni a dónde fueron. En cambio ustedes, bueno, pero eso obviamente Tenemos que decirlo. es chicana sí, y sí. es autochicana también. Nos autochicaneamos. Pero, claro, viviste 2 colegios, egresaste en el 85, viste años muy movidos. Y lo que me interesa es saber cómo fue esa decisión, como la construcción de tu vocación. Si es que podemos tomar esa palabra. ¿Cuándo decidiste empezar a estudiar letras? Porque no hay mucha entrevista hablando voz de voz. No, porque no soy un tema de conversación habitual para mí, no es un tema de conversación que yo elija yo mismo, pero cuando me preguntan, contesto. Porque mi madre y mi padre y este colegio me enseñaron que hay que contestar a lo que uno se le pregunta, por lo tanto, me preguntás, contesto. Hubo, como suele haber, líneas o elementos distintos que pueden ir desde el gusto por leer, que uno fue viendo que tenía en la infancia, y algo más fuerte todavía porque me gustaban distintas cosas. Algo que en algún punto quería hacer la mayor parte del tiempo que pudiese, que fue algo que determinó después, cuando fui terminando el colegio y decidiendo qué carrera seguir. Para mí hubo un aspecto ahí sustancial, o digamos, la decisión funcionó un poco en estos términos. Claro, me gustaba muchísimo leer, muchísimo, y me gustaba muchísimo escribir, muchísimo. Gustaba es eso, tan simple como eso. Disfrutaba mucho las horas que disponía para leer, disfrutaba muchísimo las horas de las que disponía para escribir. Si yo seguía cualquier otra carrera, la que fuera, incluso alguna que me pudiese gustar, los tiempos para la escritura y los tiempos para la lectura iban a ser los tiempos libres. Leer y escribir iban a ser para mí lo que es para muchísima gente, a la que también le gusta mucho leer y escribir, un hobby. Es decir, la jornada laboral, supongamos de 8 a 17, bueno, mi relación con la lectura y con la escritura iba a empezar a las 6 de la tarde cuando llegara a mi casa. O los fines de semana. O en enero, si tenía todo enero de vacaciones. Y yo quería que leer, que escribir, esas cosas que me gustan tanto, no quedara relegada a el tiempo de ocio, a las horas libres, a 2 horas por día cuando terminaba el día de trabajo, los fines de semana porque no se trabaja, y el tiempo de vacaciones que me tocara. No quería que esas prácticas que me daban tanto placer tuvieran más espacio en mi vida, mucho más. Y la manera de hacer eso era dedicarme a la literatura, que es lo que me permite estar la mayor parte del día leyendo o escribiendo o hablando de literatura, que en eso consiste dar clase. Estás hablando de algo que te interesa y de lo que te gusta hablar. Entonces hay un momento donde dije, quiero seguir letras porque no quiero que esto sea mi hobby. Quiero que esto ocupe la mayor parte del tiempo posible en mi vida. Claro que el signo de interrogación ahí era, ¿y de qué vas a vivir? Porque en principio la elección no lucía económicamente muy prometedora, las cosas terminaron saliendo muy bien. Quiero agregar, porque estamos acá, en el año 82, después la volvimos a tener, pero en el año 82 la profesora de literatura que tuvimos era María Elvira Burlando de Meyer, que sé que ha muerto. La tuvimos en tercero, año 82. Año tremendo en muchísimos aspectos, pero es el año de Malvinas, es el año de quiebre entre la máquina represiva en el colegio y el comienzo de la apertura. Y lo que yo como estudiante le veía hacer y le escuchaba decir, pero le veía hacer además con los textos y con la elaboración de los textos y con la reflexión, con la literatura a la Meyer, fue también un factor de mucho peso para decir, cuando yo sea grande, quiero ser eso. Vos eras de los que no salía al baño cuando era la clase de castellano. No, soy medio así, pero no, además no me lo quería perder. Y la Meyer fue muy determinante para mí, porque fue una figura ya porque el gusto de leer y escribir podía ser más o menos difuso, en definitiva, y a la vez muy concreto. Pero con las clases de la Meyer yo dije, esto que ella hace, esto que genera, esto que me pasa en sus clases, yo quiero esto. Por suerte para mí, en alguna actividad que se hizo acá en el colegio, a la que yo volví ya de grande, ahora no recuerdo cuál, la encontré a la Meyer arriba en el aula magna y le pude decir esto. Y se alegró y me alegré, porque fue muy importante para mí.
Bien lindo. Yo me quedé con el concepto de la primavera democrática. Yo me interesa saber tu desarrollo personal en tus años en el colegio en la dictadura y después en democracia. ¿Notaste un cambio rotundo de tu psicología y cómo se desarrolló tu vida? Sí, en parte por la maduración personal que cada uno de nosotros puede tener a partir de cierta edad, y ahí se vuelve muy difícil o imposible y quizás innecesario escindir cuánto toca al desarrollo, la maduración propia y cuánto al efecto de lo que va pasando en el colegio y en el país, porque como todos aquí sabemos, el colegio condensa la patria, es una caja amplificada de la patria toda. Porque lo cierto es que la edad a la que yo presumo que era la edad en la que yo y todos, digamos, años más, años menos, habría empezado a preguntarme por ciertas cosas, por las que hasta ese momento no me preguntaba. Habría empezado probablemente a interesarme y a maliciar respecto a algunas situaciones que hasta ese momento había vivido y atravesado sin hacerme preguntas. Fue el momento en que también termina la Guerra de Malvinas y el país entero empieza a abrir preguntas y planteos y formulaciones. Entonces hubo una especie de correspondencia entre mi, diría, maduración personal y las condiciones objetivas que ocurrían socialmente. Porque para otros me ha tocado hablar, incluso egresados del colegio, no sé, supongamos, hablar o leer sus textos. Martín Caparrós, que es egresado de aquí. Él me lleva 10 años. La diferencia es absoluta en 10. Porque él tenía una militancia previa que yo no tuve. Yo además no provengo de una familia que tenga marcas o presencia de militancia ni de participación política. En absoluto. Mi mamá, mi papá se levantaban, se bañaban, iban al laburo, laburaban todo el día. Mi papá se iba a las 6:30, 7 de la mañana, se bañaba, se iban, volvía a las 8 de la noche. Mi mamá, nosotros vivíamos en Núñez, allá al norte de la ciudad. Mi mamá trabajaba en Pompeya, no tenía auto, se tomaba el 15, hora y media de ida, hora y media de vuelta, salía a las 8 de la mañana, volvía a las 5 de la tarde, agotada, y estas eran sus vidas. No viví yo ni por mis padres ni por el medio social de mis padres un entorno en el que ciertas cuestiones políticas previas al golpe o lo que pasaba o se podía detectar o percibir durante la dictadura. Yo no vengo de un entorno social y familiar con elementos como para que esas cuestiones fueran interrogadas, aún por un niño. Yo tenía 9 años cuando fue el golpe, ni siquiera por lo que un niño podía preguntar con lo que veía o con lo que sabía. Al mismo tiempo las cosas pasaban y uno las veía, pero por ejemplo cuando yo entré al colegio en el 80, yo tenía 13 años recién cumplidos. Ciertas circunstancias me resultaron, y yo diría que la novela Ciencias Morales está en gran medida construida sobre esta premisa, sobre esta base, que era la naturalización de ciertas condiciones. Porque para mí la clave, no le pasa a Caparrós. Caparrós no naturalizaba, por su edad y por su historia previa, ciertas condiciones ligadas a la represión. Él las percibía, él y cualquiera de su generación, pero él además militaba. Eso era percibido como represión. Y había una comprensión cabal de aquello que ese aparato represivo estaba reprimiendo y de lo que estaba pasando. Y por qué en el curso alguien dejaba de venir. Y lo sabía, yo no. Entonces, esos mismos elementos de control, disciplinamiento, represión propios del aparato de la dictadura en este colegio, que tiene más de un centenar de estudiantes desaparecidos, como ustedes saben, tanto como yo, mi experiencia fue la de la naturalización. Eso, a mí en la novela 2 veces junio, justamente siento que abordás un poco el tema de el dejar pasar o el no hacer nada, sí. Y justamente el de, okay, esta gente algo habrá hecho y desde el punto de vista de una persona común. Entonces, sí. ¿sentiste que te impactó todo lo que conociste después de la dictadura para desarrollar el personaje? Sí, porque hay cosas que obviamente, a partir de la caracterización que estoy haciendo, te las preguntás después. Es esta comprensión retrospectiva, retroactiva de la que hablábamos antes también.
Y en ese punto hay algo que efectivamente me interesa, también que me interesa por la idea que yo tengo de la literatura, que no es la de una función aleccionadora o reveladora de indicar, explicar o dejar un mensaje ni dejar enseñanza. Para mí la literatura no tiene, o la que a mí me interesa, o la forma de la literatura que a mí me interesa, tiene más que ver con cierta problematización y con una indagación, más que con el gesto pedagógico de dar respuestas y dar explicaciones. La pregunta y aquello que me interesa desde la ficción indagar, la podría resumir en estos términos: ¿cómo fue posible que pasara lo que pasó? ¿Cómo fue posible? No ya denunciar qué pasó, porque no pienso en la literatura desde la denuncia, sino esta indagación, esta escrutación. ¿Cómo fue posible que algo, una serie de cosas verdaderamente aberrantes, formaran parte de una cotidianeidad y se integraran a una cotidianeidad y sin dejar de tener un talante aberrante, se integraran a una normalidad en la que se podía vivir? Eso me interesa muchísimo. Y esa naturalización, cómo ciertas cosas se naturalizan. Y haberlo comprendido después, volver sobre lo naturalizado y hacerse preguntas, yo creo que marca en buena medida esas dos novelas que yo escribí. Hoy ya se convirtió en un estereotipo. Yo no me preguntaba, yo habría por ahí hablar con otros de mi edad, porque yo marqué y subrayé mucho la diferencia generacional. Otros quizás de mi misma generación y de mi misma edad tenían otras herramientas y se hacían otras preguntas. Me parece que en general en mi entorno no. Para mí que hubiese un Ford Falcon, hoy dicho así parece ese subrayamiento un poco de estereotipos, un poco torpes de una novela, una película que quiere decir es la dictadura, entonces pongamos un Falcon, pero la verdad es que no, había un Falcon parado en la puerta cuya condición policial, pues no era un patrullero, pero sabíamos que era un coche de policía. ¿Por qué había un coche de policía en la puerta del colegio? No es que yo decía, bueno, sí, porque con lo que pasó acá, Firmenich salió de acá. No me lo preguntaba, naturalizaba que hubiese patrullero. Cuando en la novela eso aparece en Ciencias Morales, quizás subrayado especialmente o acentuado especialmente, pero la idea de que algunos de los que ocupaban la función de autoridad acá en el sistema disciplinario eran canas. Más allá de la metafórica, un preceptor, te pones la gorra, no se ponía la gorra, eran policías. Y yo no los percibía como policías. Después dije, claro, después, cuando se va el rector y viene una transición con otro rector y después asume ya en la democracia Sanguinetti y cambia buena parte, toda en realidad, sustancialmente cambia el sistema de disciplina, de control, de identificación dentro del colegio, y algunas figuras no aparecen más. Yo dije, claro, eran policías. Sí. Y yo conviví con eso 3 años, no con, insisto, esa conciencia donde uno dice, cuídate de este que es cana. Como sé que pasaba, por ejemplo, en la carrera de letras durante la dictadura, que había infiltrados de los servicios de inteligencia que fingían ser estudiantes para marcar estudiantes y entregarlos, y existía también el aviso, pero el aviso también tenías que cuidarte a quien se lo hacía, porque no sabías con quién hablabas. No fue esa mi vivencia. Para mí esas figuras eran el preceptor tal, o el jefe de preceptores, o el prefecto, o el subprefecto, y cuando me daban una indicación yo la cumplía porque era lo que había que hacer. Y toda esa dimensión de la represión en el sentido más amplio, ligada efectivamente al aparato del terrorismo de Estado, como la advertí solo después, la pregunta pasó a ser esta: ¿cómo se naturalizó todo eso? Sí. Hace un ratito hablabas, dentro de tu elección de carrera, una de las preguntas que te tuviste que hacer fue, ¿de qué vivo? O sea, cuando estudiaste y terminaste tus estudios, ¿en qué momento fue que empezaste quizás a tener la vida más tranquila? Como vos no te considerás escritor, no te autopercibís escritor. Bueno, me doy cuenta que sí, me doy cuenta que sí. Tranquilo, vieron, en la Argentina es difícil, pero... Pero podemos decir que alcanzaste un éxito entre ambos. Sí, pero
Sí, me va muy bien, yo estoy muy contento. Igual la estabilidad económica no necesariamente responde a eso. Porque fueron como etapas distintas, y porque sí, soy escritor en el sentido que escribo, y lo que escribo se publica, y lo que publico se lee, y me hacen entrevistas, y me invitan a las ferias para la mesa de escritores. Entonces, claro, sí soy. Al mismo tiempo, la famosa pregunta de qué llenás cuando llenás el formulario del hotel o de migraciones, cuando entras a un hotel, o docente, que es de lo que vivo. Y es de lo que tengo mi obra social, que es DOSUBA. Y es donde hago mis aportes jubilatorios más significativos, o sea que mi jubilación va a venir de los aportes que yo hago en la docencia, dado que soy docente desde 1990. Y porque prefiero pensar mi relación con la escritura como una práctica y no como una identidad. Hago esa elección. Son modos distintos de establecer ese vínculo, que es decir, soy escritor y por lo tanto escribo. Parece un capricho semántico, pero tiene su consistencia a mi criterio. No es igual decir soy escritor y que el deseo esté puesto en el ser escritor, y por lo tanto escribo, porque el escritor escribe, que hacer que el deseo esté puesto en la práctica. Mi deseo es escribir. Y de la práctica resulta una condición. Dado que escribo, bueno, soy escritor. No es igual querer ser escritor y entonces tener que escribir, que querer escribir y que de eso resulte un ser escritor. De todas maneras, como ustedes saben, los escritores perciben entre el 8 y el 10% del precio de tapa de cada libro que venden. Sí. Vos no estabas tan enterada, me doy cuenta por tu expresión, y te está bajando la presión, Sofía, sí. Supongamos 10%, o sea, ustedes compran, nosotros compramos un libro de 3.000 pesos, 3.000, al escritor le tocan 300, que es menos de un café hoy en día. Salvo algún café muy... Vivir de regalías es como un sueño. Es muy difícil porque hagamos ese cálculo, y a mí me va muy, muy bien. Esto no es a título personal, porque yo estoy muy feliz, pero sacás las cuentas. A 300 pesos por ejemplar, si sos Stephen King y vendés 10 millones, te podés comprar un lindo auto, etcétera, más que eso. Pero en el volumen de circulación más o menos estable de la literatura argentina contemporánea, que pueden ser alrededor de 2.000 ejemplares, o con 2.000 ejemplares, pero 2.000 en un año, no es 2.000 por mes. Si no sos bestseller, yo no lo soy, ni pretendo serlo, no en el sentido de que no quisiera vender 100.000, claro que quiero vender 100.000. No quiero escribir, no quiero y no me saldría a la vez, el tipo de literatura más bien comercial que hay que escribir y que saber escribir para vender 100.000. De manera que a un ritmo de 2.000 anuales, que está bien, porque no siempre se llega a 2.000 anuales. No todos los escritores logran eso, y muchos son, la mayoría, muy, muy buenos. Y de pronto estás en 500, 700, 2.000, 3.000. Está muy bien. Te das cuenta en la cara de los editores. Yo a veces lo decía un poco en chiste, te sirven café cuando vas a la editorial. O sea, están contentos. Pero a 300 pesos por ejemplar, vendés 3.000. Lo prorrateás en un año. No vivís. Y a la vez de pronto sí, porque va muy bien, o de pronto hay una traducción. Yo tengo varios libros traducidos en el exterior, entonces entra un dinero por las traducciones, puede entrar adaptación cinematográfica, como pasó con Ciencias Morales. Diego Lerman filma La mirada invisible, ahí hay un dinero. Pero no me resultaría, no me vendría bien depender de eso. Claro. Sacar un libro y quedar esperando que aparezca algo, una adaptación, tener que mover, depender de eso. Y porque eso a la vez me condicionaría en la escritura. Yo escribo de la manera que quiero, lo que quiero, y después vemos, funciona. Claro que quiero que haya muchos lectores, pero no escribo bajo la presión de que si no hay muchos lectores no puedo pagar las expensas. Vivo de la docencia, de la que también se gana mal. Cuando decido letras, o sea, cuando tenía 15, 16 y digo letras, la reacción familiar fue muy elocuente de... Bueno, si te gusta leer, podés leer igual, pero seguí una carrera.
Y algo que hoy no vacilaríamos en denominar patriarcado, aunque en esa época no se usaba tanto la palabra. Yo tengo una hermana más chica, 1 año y medio más chica que yo, que más o menos en esa época, un poco antes, un poco después, dijo: quiero ser maestra de niños con discapacidad. Tremenda carrera y tremenda profesión que no está tampoco bien remunerada. Y también fui viendo la diferencia que había entre las expectativas profesionales económicas para una mujer, para un varón. Estamos hablando de mediados de los años 80, estamos hablando de hace 40 años. Porque no dejaba de haber, me parece a mí, un poquito por debajo, incluso en mi casa familiar, en la que mi mamá tenía un ingreso más firme que el de mi papá, la premisa de que el que tenía que tener el ingreso fuerte en una casa tenía que ser el varón. Por lo tanto, mi hermana, con su trabajo de maestra, quizás si se, comillas, pongo comillas en todas las palabras que voy a usar ahora, si se casaba bien con alguien que tuviera un ingreso significativo, bueno, no es mal trabajo para una mujer. Esa idea de la mujer como un trabajo segundo, un aporte, una ayuda, así como aprendimos los varones de mi generación y para arriba, que cuando uno hace cosas en la casa no está ayudando a nadie, no es ayuda, te ayudo a levantar la mano, no es una ayuda, porque no es tarea de la otra, no es la tarea de la mujer y vos la ayudás. Estás levantando la mesa, pues estás levantando la mesa, no es ayuda. ¿No? Uno ayuda al que tiene asignada la tarea. ¿Por qué la tendría asignada la mujer y uno ayuda? Colaboro en mi casa. No colaboro, es mi casa y hago las cosas. Sé decirlo mejor que hacerlo. De la misma manera, o con el mismo razonamiento, una mujer no colabora económicamente en la casa, trabaja y tiene un ingreso. ¿Por qué la idea, la perspectiva de que mi hermana iba a tener un trabajo no muy bien remunerado preocupaba mucho menos que mis posibles trabajos no muy bien remunerados? Un poco por estos prejuicios de género que le ponían al varón la responsabilidad económica más fuerte en una casa. Con mi hermana dijeron, bueno, está muy bien, pero a mí me decían, ¿pero de qué vas a vivir? Hice la carrera de letras, la disfruté muchísimo. Muchísimo, 5 años de una felicidad porque me gustaba lo que hacía. Y 1 año antes de recibirme empiezo a dar clases. Yo me recibí a fines de 1990 y ya durante el año 90, porque hay un sistema en la universidad se llama ayudante de segunda, que cuando tenés determinada cantidad de materias ya aprobadas, podés empezar a dar clases. Y yo empecé en el mismo año 90 y para mi felicidad descubro algo que no tenía tan claro antes, aunque lo podía sospechar a través de la Meyer. O de Polito, que es otro profesor, o de Zipperman, esos profesores que uno tiene y admira, que es que me encanta dar clase. O sea que había una vocación ahí y que iba a disfrutar mucho haciendo ese trabajo. Entonces se encaminó mi vida económica, siendo docente como soy en la Argentina, y siendo que me va realmente bien, estoy contento. Sí. Estoy bien. Una cosita. No me piden plata que no tengo, pero no tengo problemas. Hablabas de esta diferencia quizás semántica entre ser escritor y como el acto de escribir, y que si la gente lee, bueno, los lee. Pero vos, por ejemplo, a tus 18 años, tenías que ya estaba como el mandato de elegir la carrera. ¿No tenías como el objetivo de serlo? O sea, no hay un momento en tu carrera que vos te ves y sentís como una consagración, no sé, el premio Ralde, por ejemplo. ¿No hay un momento en el que te sentís consagrado como el ser? Como yo lo viví, que es una satisfacción enorme, yo no lo pondría en términos de consagrado, lo pondría en términos de grados de reconocimiento. Pues consagrado es como decir, llegaste a un lugar, ya está. Y no lo vivo así, incluso la palabra carrera, que muchas veces se usa, ¿qué tal tu carrera? Yo no sé qué carrera, no sé a dónde estoy corriendo. Hago lo que me gusta, lo disfruto. Tan fuerte como el deseo de escribir es el deseo de ser leído, aunque el deseo de escribir te impulsa a la escritura, y el deseo de ser leído viene cuando el libro existe y sale, decís, ay, ojalá interese, ojalá haya lectores, ojalá circule, ojalá genere cosas. Tener ese reconocimiento es muy valioso, pero por empezar, digamos, yo diría, es muy valioso en cada lector que se acerca y te dice, leí tu libro, me gustó, leí tu libro, me interesó, nunca había pensado esto, leí tu libro y lo empecé a pensar, o me pasó esto, lo que sea.
Un premio es ese tipo de satisfacción en el sentido de ese tipo de reconocimiento amplificado. Son 3 o 4 tremendos lectores que componen un jurado, que en un cúmulo de un montón de novelas eligen la tuya, y además el recibir el premio supone una amplificación de la repercusión y la circulación posible de tus libros, con lo cual al deseo de ser leído, digamos, se le adosa un envión, un empuje de amplificación enorme, y la satisfacción es muy grande, pero lo pienso en estos términos. Escribo porque me gusta, hay un deseo de escritura que es lo que me impulsa a escribir cada texto. Cuando uno escribe y publica, desea ser leído, disfruta del reconocimiento, y un premio es un reconocimiento fuerte. Prefiero ponerlo en esos términos y no la idea de la consagración, de ya está, ya llegué. ¿Llegué a dónde? Porque pensado así, digamos, no respondería a la lógica de escribo porque lo disfruto. Y me gusta tener lectores porque es muy satisfactorio ser leído y generar cosas en los lectores, y que además eso vuelva. Porque te encontrás, como me va a pasar hoy mismo acá, y los lectores te dicen, me pensé esto, me pasó esto, asocié con esto. Toda esa devolución, toda esa vuelta es también de una enorme satisfacción, y mi relación con la literatura consiste en disfrutar eso y no pensar metas alcanzadas, ya está, ya llegué, ya está, lo logré. No lo vivo así. Ok. Y con respecto, retomo un poco la parte de la docencia, ¿no? En la que vos trabajás mucho con estudiantes. Sí. Ahora no tanto de secundaria, pero sí también de la universidad, no dejan de ser algunos jóvenes. ¿Y te parece que hay algo distinto con respecto a la forma en la que tenemos de no sé, de percibir una lectura, de eso? Y si tenés alguna herramienta para fomentar que la juventud lea más, y qué. Sí, yo di clases en secundarios cuando me recibí, bastantes años, en colegios muy distintos, no acá, y desde hace unos años en la universidad. Sí, hay cambios. Yo trato de evitar, estoy escribiendo el texto que voy a leer en la apertura de la Feria del Libro este año, que me toca a mí hacer la apertura. Interrumpí para venir acá, así que sí. Si después me trabo, es culpa de ustedes, porque vamos venía a ir a verte para presionarte. No, pero creo que hay una parte, y lo he dicho otras veces, hay algo con los sermones sobre la lectura que no funciona. Y no expresa, claro que yo creo que es muy bueno leer, y que es muy bueno leer, y no solo respecto de la propia literatura, que el entrenamiento de producción, de la capacidad de producir sentidos y de elaborar conceptos y de pensar narraciones que da la literatura es formidable para pensar toda esa dimensión de la sociedad que es enorme, donde vamos recorriendo narraciones, sentidos. Cuando alguien está realmente preparado para seguir tramas, narraciones, estrategias narrativas, producción de sentido, para producir sentido a partir de los discursos con los que entra en contacto, esa preparación me parece fundamental, y me parece que no hay nada mejor que leer literatura para eso. Esa es mi convicción. Emitirla, enunciarla desde un púlpito, desde donde, con un criterio de aleccionamiento moral, se dice, tienen que leer, no expresa ni mi relación con eso, y además es ineficaz. Y además suele ser hipócrita. Experiencia, lo estoy diciendo en un colegio, pero lo estoy diciendo en este colegio. Experiencia de mis años docentes en escuela media, en un género muy particular, reuniones de padres. Porque acá no había, cuando yo era estudiante, y yo como padre no tuve reuniones de padres, cosa que a mí también me parece bien. 14 años, bueno, quizás 13, 14, primer año, segundo podría ser. 15, 16. Acá me hablaban a mí, a mi mamá, a mi papá, no tenía nada que hablar ni con mi mamá ni con mi papá, me hablaban a mí. Me parece bien. Reuniones de padres. El sermón de lo bueno que es leerte lo hacían los padres a vos. Mortificados o un poco avergonzados porque el hijo se había sacado 3, 2, 4 en la prueba de lengua y literatura. Y había que escribir sobre la novela tal y se había sacado un 2. Entonces, bajo ese remordimiento o un poco
avergonzados, todo mal para mí, digamos. La escena estaba mal armada y mal montada. Sobreactuaban, porque yo creo que lo sobreactuaban, en el sentido de que no tenía yo la impresión de estar hablando con lectores. Entonces, ¿qué tanto tironeo, mesarse los cabellos de, ay, como yo ya no sabemos qué hacer con... No hay tanto para hacer. ¿Ustedes leen? No, tampoco. Entonces, bueno, calmémonos todos, hablemos sinceramente qué es lo que está pasando y cómo sacamos adelante a vuestro hijo, mi alumno, no mío, el alumno que está cursando literatura conmigo. Porque hay mucha sobreactuación, hay mucha impostación, hay mucha hipocresía en declarar las bondades de la lectura, lo importante que es leer, y suele ser una cáscara detrás de la cual no hay nada. Y nada es un hábito genuino y real de lectura. Menos bla, bla, bla. Y si realmente... otra vez un poco esto, no. La práctica. Si te parece valioso, lo haces. Y si no lo haces, no hagas tanto discurso, porque entonces el discurso es hueco. Dicho eso, en términos más bien, digamos, un poco generales, creo que no hay que leccionar sobre la lectura. Hay que poner en juego la propia pasión de lectura. Y después a cada estudiante le pasará algo con eso o no le pasará algo con eso, porque también puede estar la figura del docente harto o del docente, pues yo esto lo intercambio mucho porque soy docente y hablo y a veces también coordino espacios de intercambio con docentes de distintos lugares del país. En algunos momentos, si hay cierta confianza, o creo que se puede generar cierta confianza, trato de plantear, che, y ustedes, además de decir, los chicos no leen, y ustedes leen. O leen, digo, como práctica integrada a sus vidas cotidianas, o están enseñando lo que estudiaron hace 30 años. Y repiten esas lecturas y traen esas lecturas del lector que fueron. No del lector que son, si ya no lo son. Claro, ahí aparece algo que hace también a la realidad del país y de las condiciones económicas del país y lo mal pago que estamos los docentes. No hay tiempo. Porque si tenés que tener 70 horas en 8 colegios distintos, los números están un poco inflados, pero para asegurarte un ingreso mínimo, leer cuándo. Ahí hay también que asumir respecto a las concepciones de lo que es la docencia y de lo que es nuestro trabajo, el de los docentes, que es que necesitamos tiempo para leer. Si no quieren que enseñemos la vieja novela de cuando estudiamos, hay que romper la idea, que no es solo, que es una idea bastante extendida, que el tiempo de trabajo del docente es el tiempo que pasa en el aula frente al curso. No, cuando está en su casa leyendo, está trabajando también. Claro que es una escena muy placentera y que es una escena que se parece mucho a lo que otra gente llama ocio, pero no es nuestra culpa. Ese tiempo es tiempo de trabajo. Un docente actualizado, en literatura, que es a lo que yo me dedico, no necesariamente pasa por los cursos de capacitación que te dan créditos y donde probablemente te sentás y tomás mate y un poco charlar. Leer, necesitamos tiempo para leer, y ese tiempo del que vamos a disponer para leer es parte de nuestro trabajo y es decisivo porque el estudiante percibe ahí un lector apasionado. Ahora, lo percibe si está ahí, no si trae la remembranza del lector apasionado que alguna vez fue. Si está ahí con su pasión de lector, es mucho más valioso lo que puede transmitir poniendo en escena esa pasión que declarando que hay que leer. Okay. Por un lado, una sola cosa más, del cambio de los tiempos, porque esto lo podría haber dicho hace 30 años. Como soy lector, como me dedico a eso, me pregunto por la inmensa transformación tecnológica que hemos atravesado y que estamos atravesando, que ha traído muchísimos beneficios y muchísimas ventajas y muchísimas mejoras a nuestras vidas, que son mejores que hace 30 años desde el punto de vista de cierta disponibilidad de las tecnologías y de todo aquello a lo que tenemos acceso gracias a las nuevas tecnologías. Dicho eso, concentrarse en un texto es cada vez más difícil. Concentrarse en un espacio propio, sin interrupciones, sin intromisiones. Una cosa es cuando uno se distrae. ¿Qué pasa? Estás ahí, te colgaste con algo. Pasa.
Una cosa es, uno se distrajo, se colgó con algo, otra cosa es estoy leyendo y algo me suena, algo me llama, algo me interpela, o de algo me acuerdo y entonces me fijo en el momento, porque si uno estaba leyendo y decías, uy, le tengo que contestar esto a mi tía que me invitó a, bueno, cuando vuelvo a casa le contesto, pero ahora le puedo contestar en el momento. Entonces cierro el libro y le contesto. Y reabro el libro, pero ahora me contesta ella. Entonces veo lo que... Es objetivamente difícil encontrar el tesoro de cualquier lector, que es un lugar y un tiempo donde leer, donde ponerse a leer. Dicho así parece muy prosaico, pero define muchísimo de las condiciones de lectura, porque si les gusta leer lo comprobarán. Nos interrumpen todo el tiempo. De eso voy a hablar, eso ya tengo pensado hablar en la feria. Es tan simple como eso. Te interrumpen. A menudo los que te interrumpen son esos mismos padres que en la reunión de padres dicen, estoy preocupado porque Sergio no lee, pero cuando lee vas y le hablas. Miren, lo conté un montón de veces. Una experiencia cuando yo era docente en escuela media, de un colegio de una condición social bastante aceptable. Quiero decir, los estudiantes de ese colegio, prácticamente todos o la gran mayoría, tenían cuarto propio. Digamos, las condiciones objetivas estaban dadas, no es que no encontraban dónde ponerse a leer tranquilos. En un momento les dije, vamos a hacer este ejercicio. El sábado, después del almuerzo, van a su cuarto, se tiran en la cama y se ponen a leer. A leer. Si no les sale, porque algunos me daban cuenta que finjan. Y la semana que viene, en la próxima clase, cada uno me va a contar cuánto tiempo pasó en esa escena antes de que mamá o papá se asomen al cuarto y les digan, ¿te pasa algo? Y se preocupen e interrumpan. Siguiente clase, venían y me decían, es verdad. Me interrumpían a preguntarme si sentaba en la cama, ¿estás mal? No estoy mal, estoy leyendo un libro. Entonces, hay como capas en la formación de un lector. Una parte es aprender a hacerse ese tiempo. Y hoy en día es más difícil. Porque además, a menudo, yo acepto todas las formas acepto, no es que están esperando mi aceptación, pero toda forma que promueva la circulación de los textos, mejor este aparato y el otro, y me lo bajo de no sé dónde se lo bajan. Pero me pregunto si no hay un problema en el hecho de que el elemento distractivo está en el mismo dispositivo en el que estoy leyendo. No es el libro y papá, el libro y la mosca en la ventana, el libro y la tele, como se decía cuando yo era chico. Lo que me distrae está en el mismo lugar en el que estoy tratando de concentrarme. La lucecita se prende ahí, el sonidito prende ahí, el enlace está ahí y tengo la firme impresión de que concentrarse para leer es hoy en día bastante más difícil que hace un tiempo. Hablabas de las nuevas tecnologías y bueno, también quizás del conocimiento, la lectura. Yo recuerdo que hace un tiempo estuviste en una charla en el Malva con Lorenz y con Patricia Rato. Le mandamos un saludo a Lorenz si nos está viendo. Que al terminar la charla se te acerca un estudiante y te dice, hola profe, como te saluda, y viene y te dice, gracias por las clases. Y vos le respondés, ¿cómo andás? Tenías cara de... Porque bueno, vos decías que todos los pibes estaban con las cámaras apagadas, y esa cosa de la transmisión del conocimiento, y más con las nuevas tecnologías, o sea, ¿cómo se puede incorporar, adaptar esto? Quizás transmitir esa pasión. ¿Hubo algún cambio? ¿Sentís, no quiero como volver a esto de la cuarentena, ya es un embole para todo el mundo, pero en el último tiempo, quizás con la tecnología, que vos quizás no estás tan presente en tu vida cotidiana, el celular y esas cosas, pero redes sociales. Pero ¿cómo lo ves? Es una cuestión para mí clave, porque trabajo en varios lugares, uno de ellos, que es donde mi vínculo laboral y afectivo es más fuerte, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo y en parte todavía
hoy, marzo de 2023, sostiene clases de lo que ellos llaman virtuales y yo llamo clases por teléfono, porque ya lo miran por teléfono o por computadora. Estamos dando clases por computadora, digo. Y me preocupa muchísimo. Fue un recurso muy valioso durante la pandemia. Creo que en un momento empecé a hacer la lista y las conté. Cuando alguien me desborda, hago lista y cuento para saber cuánto es exactamente. 103 clases por Zoom en el 2020, 103, un montón. En ese momento era muy claro, yo lo decía muchas veces al conectarnos, es esto o se pierde la cruzada, así que esto está bastante bien. Incluso mejor de lo que yo suponía, dado que yo no usaba mucho Skype, no usaba Skype, o sea, era especialmente ajeno. Cuando hay pandemia, el mundo, la vida no sigue igual. Bueno, veamos. Rápidamente, el Zoom es increíble, o digamos, ahora está en la vida de todos nosotros, en ese momento, aprender cómo era. 100 clases por Zoom, más de 100. Aparte, el primer tramo del 2021 también, así que muchísimas clases por Zoom, muchísimas. Funcionó aceptablemente bien, como para haber podido hacer lo que se hace en un curso, lograr generar enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo, en cada una de esas clases satisfactorias en ese sentido, no dejaba de ser evidente que no hay nada como un aula. Y no hay nada como estar todos reunidos en un mismo lugar. Lo estoy planteando ahora y me hago una mala sangre, porque todavía hoy los cursos de posgrado en mi facultad se están dando por computadora. Hoy, 2023, vacunados todos. Y el sábado pasado publiqué, yo tengo una columna del diario Perfil, una por semana, y escribí sobre este tema. Estamos todo el tiempo diciendo compañeros, compañeros. Hola compañeros, escuchen compañeros, 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 y estamos liquidando el compañerismo. Porque se cursa sin compañeros. Es una puerilidad, pero vos lo ves todos juntos en la pantalla, pero no están juntos. Está cada uno en su casa. Cursan solos, no solo en el vínculo con el docente. Entre ellos están separados unos de otros, están solos. Nos la pasamos diciendo compañero y compañera, y acá la compañera y acá el compañero, y estamos promoviendo cursos sin compañeros ni compañerismo. Salir de la casa, verse, encontrarse, el pasillo, la salida, hablas, la clase. Una clase no consiste en que alguien que ya sabe transmite su saber a los que no saben. No es así. Uno sabe más. No es que uno sabe y los estudiantes no, porque nadie no sabe nada. Y cuando vos enseñás también sobre la base de lo que ya saben. Sea lo que sea. Lo que no saben lo acercás desde lo que ya saben. Porque uno aprende con lo que sabe. Aprende lo que no sabe con lo que ya sabe. Y el docente maniobra con eso. Preguntándoles, no, los estudiantes ponen en juego lo que saben. Y no solo cuando son egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires y levantan la mano y dicen cosas brillantes, que es lo que se espera de ellos. No, también cuando no entienden, porque está muy bien que no entiendan, claro, y sí, ¿por qué no? Tienen una duda, hay algo que no me queda claro. Ahí también hay este juego entre saber y no saber, que no es solo hacia el docente, es entre los compañeros también. Y no funciona igual estando todos, tanta teoría del cuerpo, y poner el cuerpo y el otro. 1,5 millones de ponencias en 1,5 millones de congresos y jornadas sobre el cuerpo y el otro, y traspasamos de un formato donde hay cuerpos y contacto con otros a la separación y el aislamiento de los cuerpos, y no nos provoca ninguna inquietud. Durante la pandemia no se podía. No sabíamos lo de los barbijos, no había vacuna, no se podía. Hoy ese campo está despejado. ¿Cómo puede ser
que sigamos disponiendo escenas de enseñanza y aprendizaje en condiciones de aislamiento social. Me parece inadmisible. Y ocurre. A veces en parte por especulación de los estudiantes, que es una de las respuestas que me dan. Los estudiantes lo prefieren porque así pueden cursar más materias. Pero aprenden menos. Las cursan peor. La circulación del saber empeora en esas condiciones. ¿Qué ganan con sumar más, meter más materias más rápido si no están adquiriendo conocimientos de la mejor manera posible? Yo ahí había hecho una propuesta extrema, pero que no cuajó, que era si tienen esa ansiedad de meter materias y recibirse como sea, y lo que aprenden o no aprenden mucho no les importa, mi propuesta era darles el título. Directamente. ¿Qué querés vos? ¿Qué querés ser? Tomá, ahí está, tomá. Ya está, ya sos. Ahora, por favor, andate y déjanos tranquilos a los que queremos enseñar y a los que quieren aprender, en las mejores condiciones posibles. Okay. Me parece inaudito, excepto para quienes crean, pero eso sería otra discusión, que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje no baja con cada uno en su casa y hablando, mirando una pantalla o escuchando una pantalla. Yo creo que sí baja. Y mi experiencia 2020-2021, con la enorme satisfacción de que los cursos pudieron darse y pudimos trabajar y dar las materias, no hay como la presencia en las aulas. ¿Pero con qué parámetros se mide esa calidad del aprendizaje? Escenas concretas al volver a clase, pero uno ya las podía tener con la experiencia previa. Yo lo dije más de una vez, dije, esto está pasando ahora porque estamos todos en un aula. En Zoom esto no habría pasado. Momentos de la clase, donde alguien dice algo y alguien lo mira y dice, no, pero ¿qué? ¿No te parece? Porque te miraste. Alumno y alumno, estudiante y estudiante. O yo mismo, vos das la clase, y eso que por ahí tenés 100 estudiantes, yo soy chicato, tampoco es que veo, pero hay un clima de clase en un aula, un docente, el concepto sería este, vos vas captando climas de clase, si lo que vos estás dando, si están entendiendo, si no están entendiendo, lo palpás en el aire, te das cuenta. Si venís de desarrollar un concepto espeso, denso, especialmente arduo, especialmente difícil, tenés que distender ese momento de aflojar eso, porque nadie absorbe conceptos complejos y arduos a razón de 20 por hora. Tenés que dosificar tensión y distensión, densidad, ejemplo, densidad conceptual, anécdota. No es que no lo puedas hacer en una pantalla, pero se capta y se registra mucho mejor cuando hay presencias. E incluso, suponete, porque hasta ahora yo dije se entiende o no se entiende como si el proceso en los estudiantes fuera homogéneo. No lo es. Algunos ya entendió y vos te das cuenta que se hizo así, y otro está perplejo. Y otro está pensando algo. Tomemos al que está pensando algo. Está pensando. Ni no entendió nada, que ese está así, ni entendió todo, ese hace así. Ya sabemos de qué colegio viene. Está pensando algo. Y haces eso, 2, 3, están pensando, porque además va en relación a lo que acabas de plantear o decir en el desarrollo de la clase. Tirás algo que vos decís, a ver qué pasa con esto, y vos ves que se quedan pensando. No seguís, esperás. Seguís haciendo un rodeo sobre eso que dijiste. Y a veces también, te das cuenta que están dudando de si preguntan o no preguntan. O están dudando de si van a decir algo que lo están pensando, porque hay que hablar delante de 100 personas. Y es fácil además, creo que es fácil para los docentes corroborar o verificar dónde está el pudor, que no es con el docente, es con los compañeros, de decir algo que está mal. Porque cuando la clase termina y vos te vas, en el pasillo sí vienen y te dicen, pensé esto, por ahí es cualquier cosa, al docente se lo dicen. Y vos decís, ¿por qué no lo dijiste en clase? Porque los compañeros, que suelen ser unos cretinos y se burlan, entonces, bueno, claro, no se animaron a decirlo, te dicen delante de todos. Cuando vos pescás que alguien está ahí, como dice Mirta Legrand, ¿lo digo o no lo digo? Vos lo ves.
ves esa duda, ves esa actitud, ves esa expresión, lo esperás a ese estudiante, y quizás lo mirás o la mirás, no inquisitivamente, invitando, casi como diciendo, dale. ¿Cómo haces eso por Zoom con la carita así? O con la cámara en la pantalla negra. Yo estoy siendo optimista y estoy diciendo la carita así. Después tenían los que no abrían cámara. Los que no abrían la cámara, yo decía, estamos todos en casa. Todos tenemos las casas que tenemos. Estamos todos en pijama. Estamos todos con la remera cualquiera. Abran las cámaras. Vos con la camiseta, la bandera de Boca. La bandera de Boca. Bueno, cada uno decora su casa como le parece. Okay. Relacionado con todo esto, ¿vos sentís que la educación está en decadencia o decayó con los alumnos que tenés ahora comparado con, no te digo 20 años, te digo últimos 5 años, es decir, el nivel es menor o... Ustedes están en mejores condiciones de decir eso que yo. Sí me ha llamado la atención, no quiero tener una posición reactiva con las tecnologías y sabemos lo mucho que aportan de bueno. Pero di una charla en un colegio hace no mucho, no importa cuál, no era este. Están con el celular, en la clase. Yo, perfecto, me parece muy bien. ¿Por qué no le dejas abrir el diario en el pupitre? O lee. Pues probablemente el estudiante lo que está mirando en el celular es o lee, que es lo que miraría yo. ¿Por qué vos permitís que lea el olé? ¿En su teléfono? No, por el teléfono, bueno. ¿Y por qué no dejas sacar el olé, ponerlo y leer? A ver, Defensores contra Alvarado cuando juega, si lo pasa a TIC, no, ¿cómo va a sacar el diario y se va a poner a leer en clase? ¿Y por qué en el teléfono sí? Entonces, no digo no le dejes el teléfono, digo, si le dejas el teléfono, ¿por qué no le dejas el diario? Que es a veces una discusión que, digo, los comentarios en los diarios, yo escribo en diario. ¿Por qué publicás este comentario? Sorete mal cagado, ¿por qué no te morís? Muy bien, está publicado en el diario en la sección comentarios. ¿Por qué no lo publicás en papel? Correo de lectores, escribió acá este lector. ¿Qué dice? Sorete mal cagado, ¿por qué no lo publicás en papel? ¿Por qué no lo publicás en papel? No, bueno, no vamos a publicar eso, pero lo estás publicando en la versión digital. Lo estás publicando en tu publicación digital. Entonces, transferir a papel a mí me sirve para razonar el estado de cosas, que es, ¿por qué publicás? De hecho, ¿lo publicás? ¿Por qué publicás este comentario y no lo publicarías en papel? ¿Por qué permitís que alguien lea otra cosa en clase, en formato virtual, y no le permitirías que lo lea en papel? Pasémoslo al papel. Si no le dejamos el teléfono, perfecto, dejémosle el teléfono, autoricemos el papel también, los comentarios, publicalos en papel. Domingo, correo de lectores. Acá nuestro lector, que se llama Chiringuito 104, nos dice esto. Ahí me pregunto, pero usted sabe más que yo de eso, por el estado de cosas. Y podemos pensarlo por fuera del aula, lo saben más que yo. Cada vez hay más gente que no puede estar 1 hora y media en el cine viendo una película. Tiempo de concentración, 1 hora y media, ¿no? 7 horas. Hay una de Sokuro que dura 6 horas, ponele, bueno, no. 1 hora y media. Una película, que no le pones pausa como en casa. Quiero ver si me contestó mi tía. Parame un segundito que quiero ver. Esa parte que vos bajaste no estás viendo la película. Les pasará si van al cine. No pueden mantener la atención 1 hora y media. Mucha gente, en casi todas las funciones a las que últimamente voy, alguien en algún momento, en los conciertos, prenden y empiezan a mirar otras cosas. O le prestan más atención a la grabación del concierto que al concierto en sí. Eso me preocupa mucho en la cancha, donde nos matamos por conseguir entradas y estar ahí. Y una vez que estás ahí, que lo cual te permite en un festejo saltar, gritar, ni saltás ni gritás, filmás.
Te estás perdiendo la euforia de un festejo porque estás filmando. Sí. Por vivir a través de la tecnología no vivís. O sea, Para mí hay pérdida ahí. Para mí hay pérdida, porque no, la vuelta olímpica te están pasando, estás acá. Hay miles que hicieron cola, pagaron en reventa porque querían estar acá y ver la vuelta olímpica. Vos la estás viendo y estás en la... Todas estas transformaciones ocurren. La pregunta nos vuelve a la concentración. Sí. Quiero hacer una verificación cómo venimos de tiempos. Nos quedan 15, bien. Una cosita, porque ustedes lo ven acá, hoy es un día de colegio para Martín, porque después de esto va a hablar arriba, o sea, se va a quedar sin voz, pobre. Hizo como... No voy a decir carrera, voy a decir tu vida, porque ya carrera dijiste que no te gusta. Tu vida, hablas de la Meyer, la profe se llama. ¿Sentís que al convertirte en docente, o te pasó en convertirte en una inspiración para tus estudiantes? ¿Y cómo se sintió? Si te pasó la primera vez, ¿cómo fue? Es una satisfacción enorme, porque de pronto ocurre y te lo dicen, como yo se lo dije a la Meyer alguna vez, quienes han seguido letras desde el secundario, cuando yo daba clases en secundarios, y siguieron letras y me dijeron que, me da un poco pudor decirlo, pero que era por mí, por mis clases, no por mí, a mí no me conocen. Es una satisfacción enorme y tengo muchísimo de eso, porque son muchos años, muchos, más de 30, muchos estudiantes a lo largo de los años, entonces me encuentro mucho, a veces más cercanos y a veces me pasó la otra vez una charla en una librería en Villa Maipú, Gran Buenos Aires, y alguien que me dice, te tuve en Equalis. Yo di clase en Equalis hace, no me acuerdo, o sea, ¿cuántos años? No es que no me acuerdo, no quiero sacar la cuenta, 30. Que además se daba algo muy particular, creo, las edades, porque yo en ese momento, claro, yo era el profesor, era grande, ellos eran estudiantes, eran chicos, pero por ahí nos llevábamos 6 años. Sí. 17, 23 o 18, algún repetidor de 18, si tenía 24, son 6 años. Cuando tenés 56 y el otro 50, esos 6 se acortan. Sos casi contemporáneos ya, 56, 50 somos dos grandes, tenemos hijos grandes, no sé. Sí. Es raro y es siempre una satisfacción que alguien recuerde y le haya resultado significativo a lo largo del tiempo, o a alguien que te encontrás cuando termina una cursada y hay devoluciones favorables, es una satisfacción muy muy grande. No está lejos de lo que decíamos de la escritura y los lectores, solo que la escritura se hace a solas, el lector es una incógnita, en la clase tenés lo que llamamos feedback, por Zoom mucho menos, en el aula mucho, pero que alguien... Lo que vos dijiste o diste en clase o lo que pusiste en juego, ni dijiste ni diste, pusiste en juego en una clase, le significó algo y hasta con más énfasis la marcó en algún sentido, es una satisfacción enorme, pero enorme, y a la vez una responsabilidad. Ok. Cosita más, Mini, tengo nada que ver, pero redes sociales, celular, y más, bueno, ahora que tu último libro que sacaste, me hubiera gustado hablar un poco más, pero estamos con el tiempo que nos corre. ¿Cómo es esto? Twitter, por ejemplo. La construcción, ¿cómo te llevas? Por ejemplo, en Twitter no tenés foto de perfil, es como un anonimato casi. No sé subís... cómo se pone la foto de perfil, no quiero averiguar tampoco. No subís tweets, sino que respondés. El otro día, por ejemplo, me aparece una pelea tuya con una señora o un intercambio por algo de la guerra de Rusia-Ucrania que te interpretó mal. O sea, ¿cómo es esto? Tu presencia en las redes sociales y el uso del celular. Lo de Ucrania es notable porque toda mi vida entendí que mi familia venía de Rusia, mi familia paterna, y ahora me digo, no, me parece que no, que es Ucrania. Sumado a los que creyeron a lo largo de la pandemia que lo que tenía a mis espaldas en mi casa era la bandera de Ucrania. No, dije yo, es algo más grande, Boca. A mí me interesan, sí. También me interesa ver qué es lo que uno decide con las tecnologías
ser uno el que decide. A veces las tecnologías deciden por uno. A mí me interesa, digamos, no estoy cerrado a las tecnologías. Veo cuál me sirve. Por ejemplo, el automóvil es un invento tecnológico muy provechoso para mí. Es muy bueno. Es muy bueno. Lo uso. Me viene muy bien. Otras tecnologías, digo, no, porque a mí esto no lo necesito. Hay una parte que no es solo la tecnología, sino, como todos ya sabemos, la lógica del consumo, que te hace creer que necesitas algo que en verdad no necesitas. A mí me interesa estar comunicado, tengo un teléfono celular, cuando me llaman atiendo. En este momento lo apagué porque sé que los teléfonos, aunque uno no los atienda, interfieren en el sonido, no quiero que haya molestarlos a ustedes con interferencia. Gracias. Me llaman, atiendo, siempre. Siempre. ¿Me llamas? Atiendo. Me mandas un mensaje de texto por telégrafo, porque el teléfono es teléfono cuando hablas, es telégrafo cuando escribís. Si por telégrafo me mandas un mensaje, te lo respondo. Tengo mail. A la noche cuando llegue a mi casa hoy, los voy a ver y los voy a responder en la medida de... No me considero incomunicado, estoy razonablemente comunicado. No estoy aislado. Por ejemplo, con tu hijo y con tu esposa, ¿cómo haces? Cada tanto no les decís, che, ¿cómo viene, no sé, Instagram, Twitter, Facebook? No, si me quiero comunicar con ellos, llamo por teléfono. Mi hijo, como es de la generación de ustedes, no atiende. Pero llamo por teléfono, funciona muy bien. No estamos aislados. Llamo por teléfono y me atienden. Es simple. Me llamas por teléfono, te atiendo. O sea, comunicado estoy. Veamos las siguientes tecnologías o todo el repertorio de tecnologías. Las conozco, no me interesan. ¿Qué tengo yo para decir en Facebook? Nada, no tengo nada para decir. Las cosas que yo tengo para decir, las digo en clase. O en Twitter. En los libros. Sé que en general son géneros autorreferenciales, donde uno habla de sí mismo, cuenta sus cosas. No me gusta eso a mí. A mí. No tengo ganas, no me suscita deseo tomar la palabra y contar públicamente, tampoco privadamente, porque no llevo un diario, y escribir sobre mí cada día, ni en lo privado de un diario personal, ni en la página pública de Facebook, no me atrae, no le encuentro interés. En Twitter me interesa, a la vez me preocupa. Tiene niveles de violencia llamativos, formas de violencia muy miserable y muy cobarde. Ninguna violencia me gusta, pero cuando es además miserable y cobarde, todavía más. Y al mismo tiempo, porque considero que las tecnologías, que somos nosotros los que determinamos a la tecnología, o tenemos que proponernos ser nosotros los que determinamos a las tecnologías, y no solamente o no tanto que las tecnologías nos determinen a nosotros, para mi gusto demasiado rápidamente se instaló y se naturalizó que Twitter es una cloaca donde los energúmenos más sacados y más violentos agreden. Pero no es intrínseco a esa tecnología. No es que no se puede dar otro uso. Pienso a las tecnologías como un espacio de disputa en el uso. Entonces, en un punto sí me interesa disputar el uso, que es, ¿no se puede además de todo hablar acá un poco? Sí se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sería solo el energúmeno que canaliza su violencia ahí y te putea y te putea? No quiero ni saber cómo son esas vidas y esas cabezas. Prefiero no asomarme, me retiro. ¿Por qué no disputar ese espacio? ¿Por qué no disputarlo? ¿Por qué, insisto, dar tan rápidamente por sentado que ahí no se puede hablar? A ver, probemos. A veces se puede, a veces no. Yo no tengo nada para decir. Bueno, igual pero a veces tengo algo para responder. El intercambio Rusia-Ucrania estuvo bien. Venía un tono más agresivo, vos respondías muy tranquilo. Es que yo soy tranquilo, soy vehemente, tengo una manera de hablar que no me gustaría ser reposado. No soy reposado, soy eléctrico, pero soy tranquilo. En el sentido de no estoy desencajado, regulo lo que digo, no estoy fuera de mí. Tengo así muchos gestos. La primera vez que me vi filmado le dije a mi mujer, yo muevo las manos así. Vieron que hace un rato con el micrófono separo los vasos de todos los lugares donde hablo porque muevo las manos. Pero claro, sí, no soy agresivo. Okay. Y en ese caso por ahí más puntual era... También me pregunto por esos malentendidos. Alguien dice algo que es mentira. ¿Cómo nace una mentira con las nuevas tecnologías? ¿Cómo nace?
¿Cómo empieza una mentira? Yo no tengo relevancia, no soy un famoso, hay gente que es famosa. Y si está la mentira, si no la mueves más. Yo no soy famoso por suerte, pero de pronto me interesa el germen de alguien que dice que dijiste algo que no dijiste y lo echa a circular. Y después puede venir otro, no conmigo, que no tengo tanta importancia, pero hay gente muy famosa o relevante o importante. Te adjudican algo y el otro lo repite, y el otro lo repite, y el otro lo repite. Recién en el bar de la esquina, estuve en el bar de la esquina antes de venir para acá. Yo igual cuando era estudiante iba enfrente. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Cuando yo venía se llamaba Oasis. Ahora se llama el Nacional. Se llamaba Oasis. C5N avisa acá en la esquina que las fotos del Papa con la campera son falsas. Inteligencia artificial. El Papa, no sé por qué le llaman inteligencia. El Papa, claro, está más expuesto, pero el germen es el mismo. Y me interesa la relación con como me interesa la verdad, me interesa la mentira. ¿Cómo se produce? ¿La cree el que la dice? Me interesa. Entonces, me contesto y digo, a ver, hola, ¿qué tal? No dije eso. Entonces estoy invicto en el sentido que nunca emití un tuit, pero me interesa como una instancia de diálogo. A veces funciona, a veces no. A veces alguien está muy, muy resuelto solo quiere agredir y entonces no se puede. Pero en general te pones a hablar y hablas. ¿Por qué no? Entonces no es cierto que solo existía para el energúmeno. El energúmeno hace su papel de energúmeno y mientras tanto nos corremos hacia un cachito, mientras está ahí, sacudiendo la reja, y charlamos un poquito de algunas cosas. Ahí eso me interesa. Tampoco tanto. ¿Cuánto tiempo tengo ganas de hacer eso? Poquito. Como además yo ahora no tengo conexión a internet. No tengo. El aparato que yo tengo conmigo es un teléfono, cuando lo prenda voy a poder hablar. Es un telégrafo, cuando lo prenda voy a poder escribir y mandar mensajes escritos a distancia, pero no tiene conexión a internet. Yo no voy a estar conectado a internet hasta las 7:30 de la tarde de hoy. Okay. Lo cual me ayuda mucho a concentrarme para leer y a concentrarme para escribir. Okay. De acá a 10 años, ¿qué te ves haciendo? Es raro porque estoy en un momento en mi vida de tanta felicidad. No es que no tenga, comillas, objetivos. Bueno, pero qué bien. Qué bien. Estoy con la persona que amo. Si me deja, me mato. Está Riquelme en Boca. Voy a ver a Boca todos los partidos. Voy a ver a Defensor de Belgrano todos los partidos. Soy docente, lo disfruto, escribo, me va bien, se publican los libros, se agotan las ediciones, hay muchos lectores. Por alguna razón la generosidad de ustedes, lo pruebo ahora mismo, se interesan por lo que yo tengo para decir. Lo disfruto tanto que me imagino más de esto mismo. Okay. No es que no quisiera ir a vivir a otro lugar que donde vivo. No quisiera que en mis domingos pase otra cosa que ir a ver a Boca o a Defensor del Belgrano, que a veces me lo pone el mismo día y tengo que ir de cancha a cancha. Ya me ha pasado este año 2 veces. No me imagino si no veo, no estoy queriendo hacer otro trabajo que el que hago, disfruto del que hago. No me veo no escribiendo, no me veo no leyendo, me veo más de lo mismo. Okay. Me gustaría que el país estuviese un poquito mejor. Porque se hace un poco pesaroso ser uno feliz. Digo, pero no es porque uno es feliz y el resto no, porque sobre la felicidad personal, la dificultad social generalizada también pesa. No es que yo estoy encapsulado en las 4 cositas que me hacen feliz, o las 4 cosas grandes que me hacen feliz, mientras el país se viene abajo, digamos. Me afecta porque me interesa la situación social y me afecta porque me afecta a mí. Porque vos decís, en 10 años yo tengo 56. A los 60... Antes era 65 para los varones, 60 para las mujeres. Supongo que ahora eso ya, quiero creer que ya está igualado. O sea que a los 60 me puedo jubilar. ¿Cuál va a ser mi jubilación? Estas cajas que revientan, que liquidan, las cajas jubilatorias, quiero decir. Yo estuve en la plaza aquella vez de la Reforma durante el gobierno de Macri. Las piedras no se tiraron al Congreso, se tiraban a la policía que venía a reprimir. Las 14 toneladas al Congreso es un lindo ejemplo de cómo se produce y se instala una mentira. ¿Para qué le vas a tirar al Congreso, que es un edificio inerte?
A la policía eran las piedras. Porque venía a reprimir. Porque venían a reprimir. ¿Y te defendés? Yo no, pues soy tímido. Pero le agradezco, esa es la verdad, a la primera línea que lo frenó y me permitió a mí y a otros salir ileso, porque se nos venían encima a reprimir. ¿Cómo piedras al Congreso? En un momento lo escribí. Para suponer que las piedras iban al Congreso, hay que no ver que en el medio estaba la policía reprimiendo. O sea, hay que hacer que la represión pase desapercibida. Solamente así puedes entender que las piedras iban al Congreso. Era la policía, que estaba tirando gases y preparando los palos y bala de goma por la reforma previsional. Entonces, la satisfacción personal se vuelve inescindible de una situación social donde uno primero se solidariza con los muchísimos que las pasan mal y además a título personal uno dice, ¿cómo va a ser mi jubilación dentro de 4 años? Pues además todos me dicen que va a ser a los 65 y yo digo, no, ahora hay igualdad. ¿Cómo es que hay igualdad? Y hay igualdad de género y estamos tan involucrados en la lucha por la igualdad de género y están manteniendo varones fuertes, resistentes, 65, mujeres débiles, fatigadas, 60. Quiero creer que no, pero me dicen que sí. Yo voy a ir a jubilarme a los 60. El 82% móvil, ¿qué es lo que me va a tocar exactamente? Entonces, es una felicidad argentina, digamos. O sea, zozobra. Muy buena definición, felicidad argentina. Gracias, Martín. Sigo arriba. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, también rápido agradecerle a la Asociación Cooperadora por habernos prestado esta gloriosa sala para hacer las grabaciones y también a la Asociación de Exalumnos por ayudarnos también a hacer esto posible. Y de vuelta, agradecerle a Martín a ustedes por haberse venido hasta acá. Y bueno, al equipo de producción, a Santis allá atrás de las cámaras, a Facu, a Achu, bueno, y a los muchachos que recién se suman, bienvenidos. Y nos vemos pronto, quizás en una semana, vayan a saber cuándo. Cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.